Adentrados ya, inmersos en la última hora del programa, 11:15 de la mañana. Estamos en vivo hasta las 12 por la 95.9, por la Tucumana FM en nuestro canal de YouTube. Acompañado, como siempre, de Joaquín Rostán, León Torrente y Conti Venturelli. A quien le voy a presentar a un amigo. A ver, ¿Estás preparada, Conti, o no? Estoy preparada. Perfecto, porque llega y hace su presentación en el mes de febrero, después de unas largas y merecidas vacaciones. No sé si largas, merecidas seguro. Él nos dirá después. Nuestro asesor financiero. Necesito Economista, asesoramiento. Sí, te va a ayudar. Te va a ayudar un montón. A todos nosotros nos ayuda con su columna de siempre, que hoy vuelve a la Tucumana de verano y que seguramente va a permanecer durante todo el año. Bienvenido, Julián Bernat. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al país, a la provincia y al estudio. Gracias, Gaby y Conti. Conti. Sí, ahí está. Lindo. Lindo. Vacaciones merecidas. Todos nos merecemos vacaciones, creo. Sí, claro, Sí, claro. obvio. Claro que sí, por eso. De hecho, siempre la pregunta, ¿viste? Cuando volvés de vacaciones te dicen, ¿qué tal te ha ido? Sí. Y es bien, porque si te va mal tenés que ir a un psicólogo. Y sí. Si de las vacaciones volvés mal, tenés que ir a un psicólogo. Y- Así que, sí, volviendo al país, volviendo. Volviendo, bueno, me alegro mucho que hayas podido disfrutar y Sí. pasarla bien. Me decías que las vacaciones no tienen un valor. Bueno, yo tengo un principio para tomar decisiones en las vacaciones que me parece que es aplicable a, obviamente, como siempre dije, en el mundo de la vida y de los negocios sigue siendo lo mismo. Ujú, Las vacaciones tienen un valor distinto al precio, ujú. ¿o no? Sí. Sí. ¿Cuál es el valor que le das a las vacaciones? Te pregunto, Gaby. Y para mí son fundamentales. Fundamentales. No sé si siempre me las puedo tomar, pero sí son fundamentales. No sé si siempre realmente lo ejecuto, pero creo que son Sí. fundamentales. Porque ¿qué representa? Compartir momentos, compartir experiencias, etcétera. Y eso no tiene un precio, ¿no? Ujú, Más allá que sí lo tiene, pero el valor es mayor. sí. Y acá lo linkeamos con el mundo de los negocios. Cuando la percepción de ese valor es mucho mayor al precio, Sí. ya sea para tu cliente o para un empleador, nunca vas a tener un problema de dinero. Claro. Porque entre ese valor y el precio está el intangible. Mm, ¿Qué significa eso? Siempre cubrir ampliamente las expectativas de quien te contrate. bien. Y eso se Bien. hace con un trabajo inteligente, no con mayor trabajo, con un trabajo inteligente que significa producir resultados que le generen valor a quien te contrata. Y eso de manera persistente y con disciplina nunca vas a tener un problema de dinero. Eso las empresas lo tienen que hacer. Mm, El tema es que la recompensa no necesariamente viene acompañado en el mismo tiempo de esa percepción del valor. Entonces hay que esperar la recompensa. Pero eso es muy importante, es un principio que yo tomo para tomar decisiones. Si te vas de vacaciones, ejemplo, Sí. pero también lo incluyo para empresas de servicios, pues de productos, etcétera, precisamente porque me parece muy importante. Bien, perfecto. Bueno, ahí ¿Se está. entendió o no? Se Ahí está, se entendió, entendió. Por perfecto. eso uno dice en vacaciones, esto me sale un poquito caro. Gasté, No importa. mejor. Y claro, el es el valor momento. que tiene es mucho mayor al precio. Y eso es lo que tenemos que aplicar en todo sentido. Es algo que me acompaña, por lo menos desde que yo empecé, y eso significa dar generalmente el 200%. Y en algún momento llega la recompensa. Y si no llega la recompensa es porque no estás en el lugar adecuado. Bien. Esa es la realidad. Bueno, está bien. Ahí está, se entiende. ¿Se entendió? Sí. Sí, se Conceptualmente. Por ahí, Pero por ahí me pregunto si estoy en el país adecuado también. Ah, ¿Será? Bueno, no sé. No, es una buena aclaración. ¿Viste? Excelente aclaración. ¿Viste? Sí. El país, ese país, el valor, ¿le da valor a todo lo que haces? Bueno, ese camino tenés que encontrarlo. Porque le da valor por ahí, me voy a poner profunda, pero digo la familia, los amigos, esas cosas. Pero bueno, si hablamos financieramente, por ahí ahora está complicado. Vamos a ver si está complicado. A ver, quiero Veamos. ver. ¿Cómo ¿Está le damos valor? Bueno, ¿estamos muy bien o mal, más o menos? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que estamos en general mal. Creo que Si la igual si le preguntas a Gabriel, te va a decir mal. No, siempre, hablándote ¿no? de lo económico, ¿no? ¿Te está? Sí, no, tengo fama de negativo acá, no sé por qué será. Pero creo que bueno, que estamos en una crisis económica y que hay mucha gente que le está pasando mal y que hay mucha gente que está perdiendo poder adquisitivo día a día. Seguramente las crisis son oportunidades para algunos, pero no serían crisis si no fuera que la mayoría están mal. Bueno, necesitamos la opinión de Conti, vamos a ver qué tan optimista es o no.
A ver, Conti, Sí, ¿qué sí, estamos, opinas? no, en este momento lo tengo que apoyar a Gabriel. O sea, yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, realmente, viendo por ahí las amistades, ¿viste? El complicado, te sube el boleto del colectivo, bueno, tantas cosas, y obviamente el poder adquisitivo se va quedando atrás, ¿no? La gran oportunidad que yo siempre veo en las crisis es por lo menos cambiar el chip en el pensamiento. Sí. Está bueno porque ves oportunidades, Ves y eso oportunidades. es importante. ¿Cuándo se planea una crisis? Se planea. ¿Se planean? Eso me pregunto yo también. Bueno, yo creo que el gobierno tiene unos planes. No, digo, de manera particular en sus finanzas personales Ah, y de los negocios y en todo. ¿Cuándo se planea una crisis? Porque en la Argentina es recurrente. Sí. ¿sí? La Cuando pregunta- empezás a ver los síntomas, ¿o no? Bien, pero ¿te está yendo bien o mal en ese momento? Bien. Exacto, No sé si siempre O se puede relativamente planear. bien. exacto. Acá la situación pasa que cuando te va bien, no planeas la crisis. Bien. Y ahí viene el tema de el valor y el precio. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando te va bien, empezás a encontrar valores en donde no hay valor y gastás el dinero donde no tenés que gastarlo. Sí. Y no te preparas para la crisis, que es algo totalmente cierto que pasa recurrentemente en la Argentina. No guardás para la época de las vacas flacas. Entonces, tener en claro qué es lo que te da valor es importantísimo. Porque si no, después, cuando te va bien, el dinero nada, lo tenés, Sí, empezás a gastar cosas que no tienen valor. sí, vamos. Entonces, planear la crisis, porque ¿qué pasa en este momento? Ya. En este momento, si vos no planeaste la crisis, estás en modo sobrevivir. Sí, tal cual. Sí. Hay que pagar mañana la matrícula del colegio, tengo que comprar hoy comida y Exacto. con lo que tengo lo hago. Sí. Y le preguntaba a un cliente cuál era su principal preocupación recién. Y la principal preocupación en los negocios tiene que ver con esto de que, y voy a querer introducir un concepto, tendrá sus críticas, pero el grueso de los costos de cualquier negocio son los sueldos, Sí. ¿no? ¿Cuál es la tarea principal del dueño del negocio con relación a los sueldos? La obligación. Pagarlos. Pagarlos, ¿o no? Ujú. Sí. Y si lo paga con manteniendo el poder adquisitivo, mejor, ¿o no? Sí, además te va a exigir el empleado en algún momento. Es- Tarde o temprano te va a pedir que te ajusten. Bueno, más o pero ¿qué menos. pasa con los convenios? Los convenios siguen teniendo aumentos Sí. abstraídos de la realidad. Ujú. Entonces las pymes tienen un problemita. Tienen cayendo las ventas de manera significativa y los costos vienen aumentando de manera significativa. Ujú. Ahora, la variable de ajuste, yo lo voy a decir, son los sueldos. Porque el dueño del negocio tiene una tarea y una obligación mucho más importante que pagarle el sueldo. Si no es mantener la fuente laboral. Te diría que te diría que se puede llegar a enojar la CGT, pero no creo. Lo que pasa, bueno, me ha pasado en reestructuraciones con negocios, explicarle esto a los empleados. ¿Sí? Ah. Porque si yo, el dueño de manera irresponsable, da ajustes, y eso significa que el negocio pierda dinero, y perder de dinero significa después tener que solventarlo, con plata propia o con deuda. Si no tiene la capacidad de hacerlo, porque financieramente nunca no están incluidos financieramente y no toman deuda para poder solventarlo, si lo hacen y ajustan, después se van a encontrar que tienen que cerrarlo porque no van a poder pagar. La principal responsabilidad del dueño es mantener la fuente laboral. El poder adquisitivo, obviamente, ¿quiénes son los que firman los acuerdos? Los que están en una mesa chica, ¿no? Pero después hay que decir al empleado. Por eso yo dije hace un tiempo que el problema se iba para pasar en febrero o marzo, porque ahora hay que decirle a los empleados. ¿Y quién es el que tiene el trato directo con el empleado? Entonces acá le digo a los dueños de las pymes que su principal responsabilidad es mantener la fuente laboral, después mantener el poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo tampoco los tienen las pymes. Y acá los empleados también tienen que entender de que hay una parte que hay que hacerlo, independientemente incluso lo que diga el convenio. Suena feo eso, pero imagínate que el sindicalista y todo lo demás, la obligación de mantener la fuente laboral no es del sindicalista, No, claro que no. Es del empresario. es el empresario. Y el empresario tiene que mantenerlo. Obviamente, si los números te dan en tu negocio y vos podés hacer las dos cosas, perfecto, bienvenido sea. Pero no estaría pasando en los distintos rubros No, que Julián, tienen que ir relevantes. aparte, esto que usted comenta de que es de que los sueldos son la variable de ajuste, porque
suben mucho los costos y baja mucho la venta, es una línea que baja este gobierno. Porque dice, bueno, de esa manera se va a parar la inflación, ¿no? Lo que pasa es que eso aplica una misma vara para Asindar, que ahora va a parar la producción un mes, pero que tiene un colchón para no tocar por el momento los puestos de trabajo, y para las pymes que quizás no tienen ese colchón hecho. Bueno, lo dijimos acá que en realidad ya el proceso no es solamente las pymes. Las pymes concentran casi todos los que tienen hasta 15 empleados. Pero vos ya tenés las empresas grandes que están parando la producción porque lo que están haciendo es lo siguiente. Es adecuando la producción y el stock con la nueva demanda. Ahora, imagínate una pyme chica que no tiene capacidad. Pero ojo que las pymes chicas son las que mueven la economía. Lo cual es un problemita. ¿Y por qué digo que la variable son los sueldos? Porque las otras variables es muy difícil de tocar. Ejemplo, el alquiler. Muy difícil de tocar. La única variable de ajuste son los sueldos. Pero eso hoy ya lo estamos viendo, no se puede ajustar. Y eso hay que hablar con los empleados porque en realidad la principal tarea del dueño del negocio es mantener la fuente laboral. Si se puede incluso el poder adquisitivo mantenerlo, mejor todavía. Pero eso es un problemita, y es un problemita que está acentuado ya este mes, porque es lo que decíamos. En realidad el proceso de inflación y el proceso de demás y la caída, vos recién tenés 2 sueldos, 3 sueldos pagados después de estas caídas relevantes. Sí. Y acá viene el tema de expectativa futura, porque vos decís, bueno, lo aguanto y pago al poder adquisitivo como tiene que ser, si mañana voy a estar mejor y voy a poder sobrevivir. Pero ¿vamos a estar mejor mañana? Y da la impresión que no, pero bueno, tampoco queremos acá bajarle las esperanzas a la gente. Da la impresión de que, lo dice el mismo gobierno, que se vienen meses difíciles en general. Se habla de abril y mayo como el momento de mayores inconvenientes económicos. Se dice, se habla. La experiencia anterior a esta, que la típica, esperemos 6 meses, ya se dio, que es en el gobierno de Macri. Y no llegaron, después no pasó nada. Claro. O sea, fueron 6 meses largos porque no tuvieron ningún tipo de rédito. Y hay un tema también, y creo que tiene que ver con esto, que uno no llega a fin de mes, tiene que tomar 1 o 2 trabajos, 3, si es que hay trabajo, porque también pasa de que hay muchos despidos. Entonces, bueno, hay como otra problemática también que bordea todo esto que bueno, lo que decía, ¿no? León, sí. Si Asindar para, incluso las automotrices y todo lo demás también, imagínate lo que está pasando en toda la cadena. Sí. Si los grandes lo paran, esto se va a complejizar. Y no hay un proceso de retorno, a mi entender, no hay un proceso de retorno, porque lo que decíamos desde entrada, y ahí es donde no cerró nunca desde entrada. Vos no podés regular precios de bienes y servicios y regular el dinero. Regular el tipo de cambio y el dinero. Porque el incentivo al ahorro no existe. Lo cual, nadie está ahorrando. Dígame a alguien que está ahorrando. Están sobreviviendo. Sobreviviendo. Nunca, no existe en la teoría económica de sobrevivo 6 meses y después, ¿por qué se produciría el cambio? ¿No? Esto no existe. Entonces, porque además, si en términos reales se estarían acomodando las cuestiones macro, vos podrías decir que puede ser. Pero en términos reales no se está acomodando las cuestiones macro. En todas las cuestiones macro solamente son un dibujo creativo, pero no son reales. Así que son muy poquitos los sectores que pueden estar mejor, pero en términos generales las caídas son grandes. Entonces, me parece que como clave entender de que la principal responsabilidad que tiene el dueño de las pymes, y con más razón el aliado, los bancos, porque para solventar las pérdidas necesariamente es o con deuda o con capital propio. Si no tenés capital propio, necesariamente el gran aliado siempre van a ser los bancos. Bien, o sea, y a los bancos se lo está desfinanciando de alguna forma, porque se le está pidiendo, o la gente en general está sacando la plata de los bancos, o ya la sacó, o no le está poniendo. No, hay mucha gente que, si bien caen los depósitos de plazo fijo, pero hay mucha gente que todavía lo mantiene, porque no tenés muchas herramientas. Las herramientas que nosotros dijimos acá en diciembre, resisto archivo, que había que colocar el dinero, principalmente son los instrumentos de dólares, que son los bonos.
y son los únicos que tuvieron muchísimo, un rendimiento bastante bueno. Pero todo lo demás está por debajo del costo real del dinero. ¿Por qué? Porque lo tiene regulado el precio del dinero. Está regulado para abajo. Entonces a mí no me cierra que el libre mercado exista en la producción de bienes y servicios, pero en el dinero no. Entonces eso está regulado. Claro. Es decir, entonces eso no está cerrando. Claro. Así que no le veo, pero estamos en la etapa de sobrevivir. Y en la etapa de sobrevivir hay que saber cuáles son las responsabilidades que tienen los dueños de las empresas. Y eso es un problema con el empleado, porque quien tiene el cara a cara con los empleados no son los sindicatos, no son el gobierno, no es el Estado, sino son los dueños de los negocios. Y ahí, porque todo esto después, más allá de la teoría y de lo que está marcando, que es bastante práctico, además de teórico, después en ese cara a cara es donde se produce, donde se puede llegar a producir también el conflicto social, porque hay un momento donde vos, empleador, no podés seguir aumentando porque vendes menos, hay el empleado que no puede llevar comida a la casa y tiene que seguir laburando o se queda sin laburo, y hay un momento donde ese ajuste y eso no hay a dónde apretar más, ¿no? Claro. Y no hay a dónde apretar más, que me parece que nos vamos acercando hacia eso, y desde ahí... Ya estamos en la puerta. Sí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué viene después? ¿O cuánto dura eso? ¿Cuánto puede pasar? ¿Cuánto puede resistir un negocio sin aumentar sueldos, sin vender, sin que el empleado se le vaya, sin que el empleado diga, no sé, Bueno, en la Argentina pasó esto, y esto tiene que saberlo. La Argentina generalmente siempre llega a fondo. No existe en el medio corrección. Ajá. No, en la Argentina no existe. Es decir, cualquier ciclo económico que agarre, tocaron fondo. Todos. Todos tocaron fondo. Acá no se corrige en el medio, se toca fondo. Ajá. El tema es que Milei no va a ser la excepción, pero los otros tampoco lo fueron. Claro. Milei no va a ser la excepción. Lo que hizo Milei es apurar el proceso para tocar fondo más rápido, ¿no? Bien. Con una teoría lógicamente no aplicada, una teoría que no se aplicó en ningún lado, lo cual, si esa recesión significa ajustar la macro con estos niveles de pobreza, con estos niveles de desempleo, con estos niveles de expectativa, bueno, nos cierra. Y el conflicto social que se da entre el empleador y el empleado no debería existir, porque en realidad trabajamos por la misma causa, para producir. Sí, sí, sí. Y entonces, pero también los empleados, y esto, yo las veces que me tocó reestructurar algunas situaciones de estas, los empleados lo entienden. ¿Por qué? Porque primero hay que mantener la fuente laboral. Sería irresponsable subir los salarios a tono de los niveles inflacionarios y poder adquisitivo si no te está cerrando el número. Eso no es ser responsable y eso no es ser bueno, porque después te vas a tener que encontrar que vas a tener que ajustar por cantidad. Sí, eso se entiende. Es más, yo hacía una prueba de esto. Vos sabés Sí. que en un momento tenía una empresa que tenía una complicación de esta. Y eran más o menos como 40 empleados. Entonces le decíamos, mire, yo les daba dos opciones. Si ajustamos al precio real que tiene que ser, o bajamos la cantidad para poder hacerlo, ¿no? Una o la otra. Y entre ellos mismos preferían bajar el salario a los efectos que estén todos, Sí. que despidiendo para... Sí, Que alguien se quede sin trabajo. ¿Por qué? Sí. Porque el sentido de cooperación... que alguien que puede ser vos. Sí. Porque, decís? claro, porque te tenés que mirar con 40 compañeros y te digan, bueno, la mitad de nosotros Sí. no está. ¿Y quién me ¿Y dice que quién yo- elige? ¿De qué lado quedo yo? Claro, ¿de qué depende? Y bueno, eso sí, eso está claro. Ahora, el tema es que hay un punto en el que también el trabajador te puede mirar y decir, mirá, cuesta 700 pesos el ómnibus y va a subir en un mes o 2 Sí. meses. Bueno, Ayer, a por ejemplo. 1.300. Y va a haber un momento en que te decís, ya no me cierran. Bueno, los un números. oyente ayer en la calle decía, ¿no? El colectivo ahora se va a consumir el 80% de mi sueldo. Decía, ¿Qué claro. hago? O sea, lo es que un pasa es montón. que, no sé si se entendió, pero yo lo dijimos Sí. también, todos los subsidios son salarios indirectos. Ujú. Sí. Lo cual, cuando cambian eso, lo que está pasando es que el empleador va a tener que soportar esa parte. Claro. Porque no le cierra el número al empleado, Ujú. por lo cual, un problemita. Sí. Y sí, claro. Un problemita. Entonces, los salarios indirectos, todos los salarios indirectos, Sí. ¿qué significaba? Subvención desde colegio privado, Sí.
Hasta los servicios, que ahora viste que dijeron, bueno, los que compraron dólares, los que viajaron al exterior y demás, y los que pagan prepagas, ya no pueden, no tienen subsidio a los Bueno, lo que servicios. están haciendo, en realidad, para que veas cómo le sale, cuando vos aumentaste y desregulaste todo, ¿qué es lo que pasa? Toda la gente, ¿a dónde se va a volcar? ¿Al sector privado o al sector público? No, al público. Al público. Al público. Que va a colapsar también. Es un en la problemita, porque si están queriendo hacer... Sacarlo del público al privado. Claro, estamos haciendo al revés. Sí. Porque ¿qué es lo que hace el Estado? Como el Estado no puede solventar todo, obviamente subvenciona, por ejemplo, un colegio privado. vuelta. Porque tiene la obligación de dar educación, pero no puede todo. Entonces Claro. subvenciona Ujú. para que los otros puedan. Ahora, si vos quitas todo eso, todo se va a volcar al sector público. Claro, querés achicar un Estado que va a ser cada vez más demandado. Las Sí. medidas vos haces No que tiene vayan al ningún Estado, sentido. pero no querés que exista Estado. Por eso no cierre la ecuación. Los salarios indirectos son muy importantes. Los empresarios ahora lo van a entender, no solo los empresarios de transporte. Vos tenés cualquier negocio y el empleado. El empleado te va a decir, mira, amigo, yo no me cierro el número. Si yo tengo que gastar esto por día, no me cierro el número a llegar. Ujú. Lo puedes hacer un tiempo. Y ahí es donde, si todo ese salario indirecto se vuelca otro problema. Entonces, tener los dos tipos... El problema me parece, a mí esto es una opinión, cuando deshumanizás la economía. Porque ahí está, me parece que es la cuestión. Porque si vos querés achicar un Estado, a su vez mandás a la mayoría de la gente a que necesite del Estado porque no puede pagarse lo privado, y a su vez achicás el Estado. Lo que le está diciendo a la gente es, si no tenés para pagarte educación, no te eduques. Si no te podés no te podés pagar Lo la sacás salud del privada, sistema. y bueno, morite. En el fondo va para ahí. Me parece que la deshumanización es esa. Es achico lo que te doy gratis y a su vez te hago que no te puedas pagar lo privado, ¿verdad? Entonces excluyo. Había una frase de Néstor Kirchner que para mí me parecía sabia, que era: los números tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, es eso, es que cierren los números y no importa quién queda afuera y quién muera, quién nos eduque, Bueno, quién no llegue, Que no tenga para comer. quién no tenga para Sí. pagar la luz, quién tenga que vivir de golpe sin servicio eléctrico porque no puede pagar. O sea, es como a ese punto va, digamos, ¿no? Y la economía resulta ser que ahí es donde yo digo que la cooperación lógica que pasa hoy, incluso en los costos. La cooperación del sector del sector del capital también tiene que ser muy activa. ¿Por qué? Porque lo dijimos, el Estado es tan suficiente y necesario para que exista el capitalismo. Sin Estado no existe el capitalismo. Nadie puede asegurar la propiedad privada. Imagínate si llegamos a niveles de pobreza Sí. de 90... Vamos a poner un caso que no va a pasar. Pero si los niveles de pobreza llegaran al 99%, ¿vos vas a poder sostener tu propiedad privada? Claro. No. No, por supuesto, esto No. se desmadra. Por eso el Estado cumple un rol fundamental. Obviamente no lo hacen bien, son humanos y sale de esta sociedad. Pero no entender que el Estado se tiene que correr, ni siquiera le va a poder servir al capital. Porque siempre lo voy a decir, los Estados se hicieron para el capitalismo. Si no, tendríamos que resguardar la propiedad privada, hagan todo lo que quieran, no pasa nada. Claro. Pero el Estado está hecho para eso. El anarcocapitalismo es en sí mismo una contradicción, un oxímoron. No tiene sentido. Claro. Porque si no existiría, por eso digo que es muy importante que regulen esto de que el Estado tiene que intervenir, lógicamente con menores intervenciones y todo lo demás. Igualmente el Estado no es que no está interviniendo. No está interviniendo en los bienes, porque ¿qué pasa? Quisieron cambiar los precios relativos. Pero vos estás cambiando los precios relativos a valor del mundo, pero resulta ser que nosotros tenemos los salarios hiperdeprimidos. Entonces, no cierra la ecuación. Claro, no es lo mismo No. decir, bueno, pago el litro de nafta $1, como vale en el mundo, suelen decir los teóricos, pero acá cobramos $200 y en otros lugares cobran 2.000. Claro, Exacto. claro. No De hecho, tiene sentido. No. digamos. ayer pasaba por una de las IPF repletas, porque está por aumentar, Claro. Claro. repletas. Entonces creo que al no estar cerrando la situación, nada, es complejo y tenemos que aguantar lo máximo posible. Pero también es cierto que ese cambio de chip de que cuando vos estás en crisis tenés que sobrevivir es porque cuando te fuiste bien no planeaste la crisis. Crisis Sí. que en Argentina siempre se da de manera recurrente.
Pero ese aguantar hasta cuándo es, o sea, porque llega un punto en donde no das más. Digo, si tenés que buscar 2, 3 trabajos, también el cuerpo no te responde, ¿viste? Como... Mira, los niveles de pobreza y todo lo demás, esto pasó en la Argentina siempre. Hay un punto que es tolerable y hay un punto que no es tolerable. Sí, tenemos ejemplos, 2001, bueno, hay Sí. muchos momentos de la historia Hay muchos argentina. momentos. Y la gente, no hay nada peor en una sociedad que tengas mucha gente que crea que no tiene nada que perder. Sí. Porque ahí estalla. Y eso no está bueno. Y lo que hace el Estado, en general, es contener esa parte. Ah, Pues si el Estado se cobra, y si vos tenés 80% de pobres, bien, ¿cuál es el problema? No hay nada peor, como les digo, que gente que crea que no tiene nada que perder. Y lógicamente, cuando vos no comés 10 días, o no llega la comida a los barrios y todo lo demás, hay está un problemita. pasando, sí. Y está Hay- pasando. Hay sistemas completos digamos, de organizaciones sociales que de alguna forma garantizan o tratan de distribuir comida en los barrios que hoy están bien complicados, que no están llegando las provisiones y bueno. Bueno, yo tengo la esperanza de que recapacite el gobierno en la función del Estado, como te digo, para bien del capitalismo. Bien. Porque bueno, Sí. el capitalismo Que es lo que ellos promueven en realidad, ¿no? sí, lo sí. promueven, pero no se está dando. Claro, no estaría pasando. No Bueno, estaría pasando. 12 menos 20, muchas gracias como siempre, Julián. Gracias, Bienvenido Gaby. de vuelta a Gracias, este lugar. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Conti. Estaremos Leo. seguramente la semana que viene, día miércoles también. Miércoles. Miércoles de la semana que viene, ya en lo que sea la última semana de la Tucumana de verano. Sí. Ah, La que viene. Y después vendrá ya la programación habitual. Vamos Listo. a ir informando de a poquito en cuanto podamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Julián Bernal, nuestro asesor financiero, economista, que te gustó. Llevas no sé, aprendizajes. me angustia un poco. Te angustia un poco. Tengo que charlar con Robelli. No. Recapitulemos, ¿no? No es para angustiarse. No es No. para contarse. Sí. Hay que buscarle las soluciones. Julián, ¿le interesa escuchar alguna canción en particular? Y a mí me gusta mucho Fito. Bueno, vamos a Bueno, escuchar el tema de Fito Fito, Páez sí. entonces para irnos a la pequeña pausa musical antes de venir con el cierre, Gabriel. Al si lado le del parece. camino. Dale, Ponele. ahí está al lado del cambio. Qué tema, ¿eh? Temazo. Qué tema. Sí. Temazo. Temazo. 12 menos 20. Nos queda el último tramo de la Tucumana de verano de día miércoles. Enseguida, después de que suene Fito Páez, volvemos.